Continuamos con la clase de política monetaria y mercado financiero. Bueno, hemos visto algunas definiciones muy básicas del mercado financiero, sobre todo de los instrumentos, de los bonos en particular. Vimos que hay diferentes tipos de bonos con cupones y bonos cero, que son bonos de descuento. Vimos cómo se establecen los precios de los bonos, que es el valor actual del flujo de pago. Es muy importante entender eso para todos los activos financieros. Vimos por qué hay esa relación inversa entre el precio de un bono y su rendimiento, es decir, vimos que en particular cuando aumenta el costo de invertir, es decir, aumenta el precio del bono, sobre una promesa fija o una promesa de pago futuro que está dado, está fija, el retorno de esa inversión necesariamente debe caer, ¿sí? Y viceversa, cuando cae el precio del bono, cae el costo de invertir. Por lo tanto, si la promesa de pago está dada en el futuro, el retorno de esa inversión debería aumentar. Entonces, de esa manera explicamos esa relación. Lo cierto es que, fíjense que si nosotros podemos tener el precio, ¿sí? Nosotros podemos tener el precio, de hecho el precio lo vemos generalmente cotizando en el mercado financiero. Si ustedes entran a Yahoo Finance o por ejemplo a alguna página en donde cotizan diferentes tipos de bonos en instrumentos financieros, en particular los bonos, van a ver que constantemente están los precios. Por lo tanto, nosotros a partir de los precios podemos calcular el retorno de estos bonos, ¿sí? Y particularmente podemos calcular el retorno de estos bonos para distintos o diferentes madureces. Recuerden que la madurez es el periodo del vencimiento de un bono, es decir, que podemos calcular el retorno para bonos que vencen en diferentes plazos, ¿sí? Ahora bien, eso ese cálculo para el retorno para bonos que vencen en diferentes madurez, en diferentes momentos del tiempo, lo denominamos estructura de tasas, ¿sí? Particularmente yo tomé esta definición algo adaptada de un libro que se lo voy a pasar, de McCallum, y McCallum creo que era el autor, y específicamente es el conjunto de retornos. Fíjense que yo lo quise resaltar acá porque me parece relevante para mirarlo. En un momento, ¿sí? En un momento dado del tiempo, ¿sí? En un momento dado del tiempo, sobre diferentes bonos de distintas madurez, ¿sí? Y esto es un gráfico que está específicamente en De Gregorio, ¿sí? Fíjense que también lo puse por diferentes cuestiones, pero lo que más me interesó es que hay una fecha específica para este cálculo, ¿sí? Por lo tanto, uno podría pensarlo, de hecho hay un papercito bastante interesante de Schiller, bastante viejo, con McCallum también, en donde más o menos se comenta que uno podría tener una estructura de tasas, ¿sí? Para cada día. Uno se levanta y va a tener una estructura de tasas, se va a dormir, vuelve a despertarse y va a tener otra estructura de tasas. Ahora bien, sabemos que esta estructura de tasas, que es el conjunto de rendimientos de los bonos sobre distintos tipos de madurez, digamos, se tiene que representar de manera gráfica. De hecho, esto es la representación de la estructura de tasas. Sabemos lo que significa. La representación de la estructura de tasas gráficamente se lo denomina
curva de rendimiento, ¿sí? Curva de rendimiento, ¿sí? La curva de rendimiento es la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica de, digamos, de la estructura de tasas, ¿sí? Eh, en la vida real no suelen haber bonos, no suelen haber solamente los bonos ceros, que son los bonos de descuento, sino que hay bonos bullet por doquier y hay bonos cupones y demás cuestiones. Sin embargo, lo interesante es que, o para hacerlo más fácil, nosotros vamos a construir esta estructura de tasas, ¿sí? Suponiendo o trabajando simplemente con bonos cero, ¿sí? Bonos cero. De hecho, es muy fácil pasar de bonos cupones a bonos cero, porque uno lo podría pensar a cada uno de los cupones en el momento del tiempo como un bono cero específicamente y transar el cupón en un mercado secundario o en un mercado que se permita esto. Ahora bien, bueno, ¿qué nos indica esta curva? ¿Sí? No es una curva que está por estar y punto final, ¿sí? Esta curva de rendimiento y el curve, también curva de retorno, etcétera, etcétera. Lo que nos indica, fíjense, que son las tasas de retorno para diferentes tipos, diferentes madurez, ¿sí? Acá fíjense que tenemos a corto plazo, a muy corto plazo, tenemos a un mes, tenemos a 6 meses, tenemos 3 meses, 6 meses, tenemos a un año, tenemos a 2, a 5, a 10, a 20, son de muy largo plazo. Y particularmente lo que acá vemos en esta figura es, es algo, por ejemplo, si tomamos solamente la línea negra, punteada negra, vemos que esto es una curva que al principio tiene una pendiente negativa, pero muy leve, y a partir de los 2 años, ¿sí? A partir de aquí de los 2 años, vemos que la pendiente se empina más, ¿sí? Se vuelve mayor y crece más y más. Ahora, ¿qué nos dicen? Fíjense, lo que nos está indicando es que los bonos que tienen una madurez mayor, ¿sí? Los bonos de más largo plazo, tienen una tasa de interés mucho mayor, o mayor que los bonos que son de más corto plazo, como estos, por ejemplo, que están aquí, son bonos bonos de corto plazo, tienen una tasa bastante mayor, ¿sí? La pregunta sería una cuestión, bueno, ¿por qué los bonos de larga duración, los bonos de largo plazo, presentan una tasa de interés mayor a los bonos de corto plazo? Y en verdad, si esto siempre es así, voy a empezar por la segunda, no siempre es así, podemos tener, digamos, curvas de rendimiento que sean invertidas, ¿sí? Que sean invertidas, perdón, esto debería ser esta R, que sean invertidas, o podemos tener curvas de rendimiento que sean planas, y eso da alguna que otra señal. ¿Por qué digo que da alguna que otra señal? Bueno, porque específicamente tiene mucho sentido de que la curva de rendimiento tenga pendiente positiva, o sea, creciente, ¿sí? Es decir, que las tasas de largo plazo sean mayores a las tasas de corto plazo. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, en general por 3 motivos, ¿sí? El primero, los bonos a largo plazo conllevan un mayor riesgo, ¿sí? De inflación, ¿sí? Los bonos de más largo plazo tienen sujeto o están sujetos a la volatilidad, si se quiere, ¿sí? De el retorno real, por lo tanto deberían tener algún que otro premio por comprar esos bonos, ¿sí? Aquellos inversores que compran esos bonos deberían tener algún que otro premio. A largo plazo podría haber más riesgo de inflación. El segundo, tienen menor liquidez,
Al tener menor liquidez, eso automáticamente también le da un premio porque es más fácil, es más difícil, digamos, transarlo, ¿sí? Deshacerlo, es más, convertirlo a dinero es más complicado, entonces implica que tengan un premio en el rendimiento por sobre los bonos de corto plazo. Y tercero, tiene que ver, los bonos a largo plazo, ya lo vimos, los bonos a mayor largo plazo, tienen un mayor riesgo de precio. Entonces, el riesgo precio implica que estos, porque están a más largo plazo, entonces el flujo de pago está mucho más lejano, entonces un movimiento de la tasa de interés implica grandes fluctuaciones en el precio, por lo tanto, esto, digamos, termina o deriva en que los bonos de más largo plazo, si alguien lo quiere invertir en esos bonos de largo plazo, deba tener un premio por sobre los bonos de más corto plazo, ¿sí? Entonces, es totalmente lógico que la curva sea creciente, la curva de rendimiento sea creciente, ¿sí? Bonos a más largo plazo con rendimientos mayores, eso quiere decir que los precios son más bajos que los bonos a más corto plazo. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos cuestiones como estas que están aquí, ¿sí? Cuestiones que están como están acá, que son curvas invertidas o curvas planas? Bueno, en general lo que vamos a terminar viendo es que, bueno, una curva invertida, por ejemplo, podría estar dando señales, ¿sí? Podría estar dando algunas que otras señales respecto del futuro. Y estas señales podrían ser de que el devenir económico, las perspectivas económicas que está viendo el mercado, y el mercado son los inversores, no son buenas, ¿sí? Y por lo tanto, que se está viendo alguna que otra medida de política monetaria expansiva que permita contrarrestar el deterioro económico, ¿sí? Eh, entonces, la curva de rendimiento también un poco nos está dando información sobre el devenir económico, una curva así creciente, más allá de que es razonable que tenga específicamente esta forma por estas tres razones que lo dimos, por lo cual los bonos de más largo plazo tienen un premio en el rendimiento por los bonos de más corto plazo. Más allá de eso, también nos permiten vislumbrar algunas cuestiones como que tengan que ver con la política monetaria, que en el futuro, por ejemplo, en la política monetaria se van a esperar tasas o bien más altas, ¿sí? Tasas más altas, porque el sector privado o el mercado puede estar esperando porque hay una gran expansión, entonces la autoridad monetaria necesita contrarrestar un poco ese sobreexceso, por ejemplo, en la inversión o el consumo, retraer un poco, entonces están esperando tasas más altas en el futuro. Pero también se pueden estar esperando, no sé si recuerdan, pero la tasa de interés o el retorno está compuesto por el retorno real más la expectativa más la expectativa de inflación, por lo tanto, también se podrían estar esperando en el futuro mayor inflación, por lo cual quizás, digamos, eso no sea del todo bueno. Ahora, específicamente está puesta esta imagen en un momento dado del tiempo, porque fíjense que hay una curva de rendimiento para cada tipo de bono que se puede encontrar en el mercado financiero de Chile, ¿sí? La línea negra son bonos en pesos, pesos chilenos. La línea verde es una suerte de bono indexado, ¿sí? Bono de fomento. La línea, esta línea que está acá, digamos, gris, pero no puntiaguda, son bonos en dólares emitidos por el fisco chileno, y esta línea que está aquí de bonos, digamos, de puntiaguda gris, son bonos de Estados Unidos para lo mismo, con la misma característica, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿por qué un poco los puse estas cuestiones? Bueno, porque en realidad si nosotros tuviéramos, si nos interesaría, por ejemplo, Argentina, y pudiéramos mirar, construir algo de esto, ¿qué podríamos estar mirando? Bueno, fíjense que anteriormente había dicho que la diferencia, o en realidad los bonos indexados a la inflación, que es la línea esta gris que está acá, lo que nos pueden dar en países que sean estables es como una expectativa de inflación, o compensación inflacionaria también se le suele llamar, y fíjense que esta diferencia, perdón, no es la línea gris, sino la línea verde, que la diferencia la podemos estar viendo, o sea, la diferencia en el rendimiento entre uno y otro, ¿sí? Uno que está ajustado por la inflación, ¿sí? Un rendimiento que está ajustado por la inflación y respecto a un rendimiento nominal. En el otro caso, específicamente la diferencia entre uno y otro se debe a las expectativas de inflación, como está específicamente determinado en esta ecuación de Fisher. Así que, bueno, uno podría acá vislumbrar cómo va evolucionando las expectativas en un momento dado del tiempo. Esto es para el 19 de junio del 2003, cómo estaban las expectativas ese día acerca de la inflación, por ejemplo. Y es específico, fíjense, como bonos a más largo plazo tienen una mayor compensación inflacionaria, ¿sí? Compensación de la inflación, porque para esa misma madurez el bono en pesos suele rendir mucho más que el bono, digamos, atado a la inflación. Pero también, también no tenemos que siempre quedarnos con esa conclusión que parece muy sencilla. En todos los casos que nosotros vemos, nosotros nunca lo agregamos una prima por riesgo, y es muy sencillo agregarlo, pero en el curso no es el objetivo, pero uno siempre debe considerar que la diferencia entre esta diferencia que le estamos viendo acá, también en parte se debe al propio riesgo que tiene el bono en pesos chilenos, ¿sí? Hay otra cuestión que también podemos estar mirando, y tiene que ver con las dos líneas que son grises, una es la lisa y la otra es la puntiaguda, porque específicamente esta diferencia entre los bonos en dólares del gobierno chileno y los bonos en dólares del gobierno estadounidense nos dan un spread, y ese spread es específicamente después lo que nosotros conocemos como riesgo país, ¿sí? Es el ENVI, que lo mide JP Morgan, específicamente para cada uno de los países, ¿sí? Entonces, digamos, aquí lo que estamos mirando es que, fíjense que a corto plazo, menos de un año, el diferencial o el spread entre lo que rinde un bono en dólares chileno y lo que rinde un bono de Estados Unidos es relativamente pequeño, ese diferencial. La prima no es tan alta, pero sin embargo, a partir de que pasamos el año, la prima pareciera que se va agrandando, y eso es específicamente porque lo estamos considerando en largo plazo. ¿Por qué consideramos a Estados Unidos? Bueno, porque se considera lo más seguro en términos de bono, o se considera como un benchmark en el sentido de eh, las letras, las T-bills, como algo sin riesgo, como bonos libres de riesgo, y en la cual en general vamos a estar explicando un poquitito después por qué es este diferencial que está aquí. También podemos estar viendo de alguna u otra manera la diferencia que hay entre esta curva gris y esta línea puntiaguda negra, que son la curva de rendimiento de bonos digamos, en dólares, ¿sí? Lo que rinde un bono en dólares emitido por el fisco, y lo que rinde un bono emitido por el fisco
en pesos, en bonos emitidos en pesos, emitidos por el fisco. Entonces, estamos neutralizando el tema del riesgo de diferentes tipos de bonos, porque es el mismo emisor. Esta diferencia entre lo que es un bono que rinde en dólares emitido por el fisco chileno y un bono en pesos emitido por el fisco chileno, nos está dando una expectativa de depreciación de la moneda chilena. Y fíjense cómo a corto plazo ese spread, esa expectativa no es tan alta, pero a medida que nos vamos en el tiempo, vamos considerando más años, 10 años, se está considerando una expectativa de depreciación del peso chileno. En este caso, una expectativa de depreciación del peso chileno. Si fuera el caso al revés, sería una expectativa de apreciación del peso chileno. Ahora bien, entendiendo un poco, bueno, de qué va la estructura de tasas, la verdad que algo que es un elemento sumamente importante para después entender, hay digamos, entender qué significa cada uno de estos rendimientos, ¿sí? Cada uno de estos retornos, cada una de estas tasas, se construye de una manera, ¿sí? No es simplemente así a la ligera. Para entender eso necesitamos considerar algo bastante común en la literatura, que son las tasas forward. Bueno, son tasas futuras, como la propia palabra lo dice, y en realidad esto va a surgir de poder combinar una operación con bonos de distinta madurez para tratar de garantizar un retorno en el futuro, ¿sí? Esa tasa de inversión, esa tasa de retorno, se llama forward. De algún momento, o sea, de alguna forma, yo lo que estoy tratando de decir es, supongamos que tenemos esto que está aquí, vamos a suponer que estamos aquí en el momento T, para explicar un poco lo que se intenta hacer, supongamos también que esto que está acá es el periodo n, por lo tanto, todo esto que está aquí, ¿sí? Es t más n, y el periodo que va acá, ¿sí? Es n más 1. Acá notar, fíjense, que este periodo que estamos acá considerando, n más 1 es un periodo único, es un periodo único solo. Es decir, puede ser, no sé, un mes, un año, etcétera. Y este es un periodo, n es un periodo mucho más largo, ya lo estamos viendo, ¿sí? Esto como sería el periodo marginal. Ahora, supongamos que tenemos una persona que tiene dinero acá, pero la persona dice, bueno, yo quiero invertir acá, ¿sí? Quiero invertir en T, pero en realidad no quiero invertir en T, sería la palabra, sino que a mí me gustaría hacer una operación entre N y N más 1, o sea, tenemos que trasladarnos en el tiempo un periodo N, hoy estamos en T, nos tenemos que trasladar un periodo N para que esta persona pueda realizar la inversión. ¿Qué puede hacer esta persona que está situada aquí? Bueno, esta persona lo que en realidad puede hacer es hacer una operación financiera con bonos de diferentes madurez, ¿sí? Diferentes madurez, combinando diferentes madurez, para garantizar, ¿sí? Para garantizar efectivamente una tasa de interés por este único periodo que va de n a n más 1, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo puede hacer? Fíjense, la persona puede vender bonos, ¿sí? Vende bonos. Cuando vende bonos obtiene un ingreso positivo y obtiene prácticamente 1 sobre P
1 sobre P de N de T, en cantidad de bonos, ¿sí? Fíjense que esto tiene cantidad de bonos, obtuvo unos ingresos, una cantidad de bonos, y específicamente compra bonos, pero compra los bonos que específicamente van de n más 1, o compra bonos a n más 1, ¿sí? En T. Pero este bono que va de n más 1 va a un periodo, vence un periodo adicional, está tratando de, digamos, contrarrestar un poco, o trasladar un poco la inversión. Fíjense que específicamente a la persona con el dinero que obtuvo de vender, va a comprar estos bonos que vencen en N más 1, en un periodo adicional, y son dos madureces distintas de los bonos, dos vencimientos, N y N más 1, y estamos comprando en T, fíjense, estamos comprando en T los bonos. Por lo tanto, en términos del flujo de caja, a esta persona no le implica salida alguna de dinero, no le implica salida alguna, vendió bonos, con el dinero que obtuvo, compró los bonos a un plazo mucho más largo, pero ahora la pregunta sería, pero esta persona vendió bonos que vencen en T, en N, ¿sí? Y por lo tanto tiene que pagar esos bonos. Efectivamente, esta persona tiene que pagar estos bonos, ¿sí? Y va a tener que, aquí va a pagar estos bonos, la cantidad de bonos que sea, y aquí va a tener un resultado negativo, pero fíjense, el tipo está parado en T y no le salió un peso, ¿sí? Simplemente le salió, digamos, le salió un flujo negativo, o sea, trasladó su inversión desde T hacia N, y a partir de N, él sabe que él es como que hizo la inversión en N, y esperando obtener un resultado, un periodo adicional, ¿sí? En un periodo adicional. Y en este periodo él tiene un resultado, le van a pagar 1 más N, 1 sobre 1 más N más 1, en T, ¿sí? Esa cantidad de bonos le van a pagar. Fíjense que el retorno, en este caso, el retorno, cuando nosotros lo tratamos de mirar, el retorno en cierta manera ya está definido, una vez que compramos, ya está bastante definido. Lo interesante es que trasladamos todo esto, todo el costo que sería primero comprar solamente un bono acá y mantenerlo. Combinamos diferentes bonos de diferentes madureces, y específicamente trasladamos el costo de invertir ahora para tratar de invertirlo en un periodo N, en el cual la diferencia o el retorno me da en un periodo adicional, ¿sí? Eso es lo interesante de todo esto. Ahora bien, digamos, ¿cuál es el retorno de esta operación? Bueno, el retorno en general siempre uno lo termina definiendo como lo que gano sobre lo que efectivamente me sale en términos de dinero, ¿sí? Lo que me costó la inversión. Y lo que yo gano es efectivamente en cantidad de bonos, ¿no? Uno sobre el precio del bono que pagué en T, ¿sí? Por el periodo N más 1, N más 1, sobre lo que pagué el precio efectivamente de aquellos bonos que vendí. Eso fueron mi inversión, esa fue mi inversión en T de un bono que vence una madurez menor en N, ¿sí? Y fíjense que es como que vuelta a repetir incansablemente. Estoy invirtiendo solamente para un periodo, para un único periodo en el futuro, pero ya me estoy, al momento que pago el precio en T, ya me estoy garantizando una tasa de retorno, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Y encima no me salió todavía ningún tipo de dinero. Opero esto y llego a esta
ecuación que está aquí. Si ustedes más o menos se recuerdan a qué era igual, fíjense que estos son bonos, bonos cero, ¿sí? Estamos hablando de los bonos, estos son bonos, bonos cero o bonos de descuento también los pueden llamar, bonos ceros, ¿tá? Que me pagan al final de la vía, no hay pagos en el medio, son con el tipo de bono que vamos a tratar. Si ustedes se acuerdan un poco a qué era igual esto, específicamente lo escribo aquí. Esto era igual a NT en N, y esto aquí. Si yo reemplazo esto, obviamente me queda 1 sobre esto, y 1 en en el denominador 1 sobre esto, operando me queda de esta manera la ecuación, ¿sí? Que me va a terminar de definir el retorno. ¿Cuál es ese retorno de esta inversión? Bueno, ese retorno, o esa tasa de interés la llamamos la tasa forward, que es la tasa futuro. Fíjense, de vuelta, los subíndices aquí son muy importantes. Es una tasa que la estoy asegurando en T, en un momento T la estoy evaluando, ¿sí? Porque es donde estoy comprando los bonos, y una tasa que está definida para el periodo n, ¿sí? De n a n más 1, ¿tá? Entonces, si yo después establezco, como está ahí arriba, una tasa K, ¿sí? Si yo establezco esto me está diciendo que la inversión, estoy considerando el retorno de una inversión que va desde K a K más 1, ¿sí? A K más 1. Pero la estoy considerando en T, ¿sí? Y esta es la tasa forward, ¿sí? Esta es la tasa forward. Esta es la famosa tasa forward. El rendimiento que me estoy asegurando en T de una inversión que la voy a hacer en el futuro. Fíjense que ese retorno va a ser mayor cuanto mayor sea efectivamente el precio que vendo el bono, porque voy a tener más ingresos, y cuanto más ingresos tengo, entonces, dado un precio de compra de los bonos de más largo plazo, de una madurez adicional, voy a poder comprar más, y entonces tengo un mayor rendimiento, ¿sí? O viceversa, si lo miro en términos de rendimiento, cuanto más alto sea el rendimiento del bono de más larga duración, porque cuanto más alto sea el bono de más larga duración, menor es el precio. Por lo tanto, dado un precio del bono de menor duración, de este bono que está aquí, puedo comprar más bonos, ¿sí? Porque este precio es como cae, este cociente se hace más grande, entonces la tasa forward al fin y al cabo es mayor, ¿sí? A ver, bueno, perfecto. Pasemos a la siguiente. La verdad es que, bueno, pasar un poco desde esa ecuación, efectivamente, voy a ponerlo aquí, 1 más f de n en t sobre, es igual a 1 más r de n más 1 en t sobre n más 1 sobre 1 más r en n en t sobre n, ¿sí? Pasar de esta ecuación a específicamente esta que está aquí, implica efectivamente tomar el logaritmo, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación que está aquí, está en logaritmo, y lo único que hay que tener en cuenta, yo luego después proveo el apunte, es que el logaritmo de 1 más x es aproximadamente igual a x, ¿sí?
y si ustedes operan un poco, casi que nada, digamos, hay que operar, pero va a quedar que una tasa forward, ¿sí? Una tasa futura, ¿sí? Que me estoy asegurando en una inversión de un periodo, va a ser igual a una tasa de largo plazo, ¿sí? Es una tasa de largo plazo, porque es una madurez N, eh, por, por el diferencial de tasas entre el bono de más largo plazo y el bono de menor plazo, ¿sí? Esto es en términos, bueno, logarítmicos, es en términos efectivamente logarítmicos, y hay digamos, una cuestión aquí que también debemos considerar, que es una tasa por un solo periodo, digamos, está en el tiempo, es una tasa marginal, ¿sí? Si nosotros consideramos el periodo n, estamos considerando que es el periodo n más 1, o sea, es una tasa marginal. Y esa tasa marginal, de ese único periodo adicional, digamos, va a estar por encima de este rendimiento que es de este rendimiento de un bono que es de largo plazo o de periodo N, siempre que, digamos, el rendimiento del bono de más larga duración, de N más 1, esté por encima del bono efectivamente del bono de duración N, ¿sí? Y eso lo pueden hacer, lo pueden despejar, pueden quedar algo así, ¿sí? Menos R de N en T, que va a ser igual a N más 1, ¿sí? Por el chirimbolo que lo tenemos ahí, ¿sí? Lo que sí, lo que también está bueno que llevarse a la casa, es que esa tasa forward está específicamente calculada para cada uno de los días o para cada momento del tiempo, ¿sí? Eso implica que cada día prácticamente vamos a tener una tasa forward que nos va a, que puede ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Ahora necesitamos, la idea es un poco establecer de alguna u otra forma a qué es igual la tasa de interés de largo plazo, porque si se acuerdan, cuando nosotros mirábamos, sí, la tasa de interés de largo plazo, cuando nosotros mirábamos efectivamente la curva de rendimiento, veíamos algo así, y esto era mayor madurez, y esto era el retorno en un momento dado. Entonces la cuestión es, bueno, saber a qué es igual cada una de estas tasas, de dónde surge, ¿sí? Entonces, bueno, imaginamos que ahora de vuelta estamos en T, ¿sí? De vuelta estamos en T, de vuelta estamos en T aquí, pero ahora en vez de que la inversión que nosotros querramos hacer de n a n más 1, vamos a hacer de n menos 1 hacia n, ¿sí? La inversión es lo mismo, pero digamos, sin ninguna complicación adicional, ¿no? Eso, bueno, van a ver que si lo hacen, yo lo subo a la punta de vuelta, van a encontrar que la tasa forward, fíjense, la tasa forward, cuando nosotros, la tasa forward está expresada, es esto, obviamente, de vuelta, esto es de n menos 1 a n, es un periodo marginal, ¿sí? Que se establece y se asegura en t. Y lo que me queda esto es en términos ya logarítmicos, ¿sí? Esto es en términos logarítmicos, me queda de esta manera, la tasa expresada. Y si yo acá lo resuelvo recursivamente, ¿qué significa eso? Bueno, encontrar a qué es igual esta tasa de interés, ¿sí? En particular, en principio, lo que uno puede
hacer, a ver si no me equivoqué aquí, no, está bien. Bueno, en principio lo que uno puede hacer es tratar de despejar esta tasa de interés, que es la tasa de interés de largo plazo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros ya le vamos a llamar a esta tasa de interés de largo plazo, tasa larga. Esa tasa de interés de largo plazo, porque ese largo plazo es N, esa tasa de interés de largo plazo, ¿sí? Nosotros la podemos despejar y podemos volver a tratar. Bueno, queda algo parecido a esto. A ver si N de T, T, F de N menos 1 en T sobre N más N-1 entre N por la tasa de N-1 en T. ¿Sí? Queda de esa manera, y lo que podemos hacer es volver a encontrar a qué es igual esto, ¿sí? Y esto va a ser igual a ver, ya les digo, no lo tengo, eso va a ser igual a f de n-2 en t sobre n más n-2 por, sobre n-1 por r de n-2 de t, ¿sí? Y así lo pueden ir encontrando recursivamente, y cuando uno lo encuentra y después lo resuelve, es decir, lo que vamos a estar haciendo, fíjense, es, nos estamos aproximando con ese cálculo, lo que estamos haciendo, pues estamos encontrando la tasa para n-2, entre n-2 y n-1, y después lo que vamos a estar encontrando es n-3, entre n-3 y n-2, siempre es un periodo, y así sucesivamente hasta efectivamente llegar a 1 acá, ¿sí? Este es el periodo 1, ¿sí? El periodo 1 en T, ¿sí? La tasa que va desde el periodo T, 0, 0 a 1, ¿sí? Y si nosotros lo hacemos de esa manera y lo resolvemos en términos logarítmicos, vamos a llegar a esta ecuación que está aquí, azul, que está escrito en azul, y que lo puso a propósito el logaritmo, dice, que nos dice algo bastante importante. Fíjense, esta es la tasa de largo plazo, ¿sí? Quédense grabado que R de N en T es la tasa de interés de largo plazo de la economía, y esa tasa de interés de largo plazo, fíjense, es básicamente es el promedio de las tasas de interés a corto plazo, ¿sí? Es el promedio de la tasa de interés, promedio de las tasas de interés a corto plazo, desde el periodo actual, que es T, hasta el término. Y el término específicamente es N, es N, por eso aquí está, como sabemos que es N, porque la tasa forward otra vez está desde N-1 hacia N, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta las tasas, en general, este es para el periodo, esto que está aquí es para el periodo de 1 que va a 2, y este es el periodo de 2 a 1, y este es el periodo de 3 a, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, son todas tasas forward hacia adelante, pero lo interesante, esta es la tasa de interés de corto plazo, ¿sí? Es como un bono de un periodo, ¿sí? Un periodo desde el periodo 0 a 1, es el periodo más corto, el principio, en T, y son todas estas tasas forward, son todos como si nosotros hiciéramos operaciones para asegurarnos esa tasa de interés. ¿Qué podemos pensar y deducir de acá? Lo que podemos pensar y deducir de acá, que es muy importante, y esto es básicamente lo que sucede, que el retorno por un bono digamos, el retorno por un bono de n periodos, ¿sí? Variados en t, va a ser igual, va a ser exactamente igual a si el inversor
llega hasta el periodo N, pero en vez de simplemente comprar el bono y simplemente esperar a su vencimiento, como lo haríamos, si lo haríamos, obtuviéramos esta tasa que está aquí, este rendimiento, en vez de hacer eso, compráramos bonos de un solo periodo, ¿sí? Entonces, del periodo 0 a 1 tendríamos esta tasa. Si hiciéramos la operación forward para garantizarnos, obtendríamos esta tasa del periodo 1 a 2, esta tasa del periodo 2 a 3 y esta tasa del periodo 3 a 4. Es decir, si vamos haciendo el famoso rollover o vamos renovando bonos de un periodo constantemente hasta término, hasta cuando es término en N, específicamente vamos a adquirir el mismo retorno en promedio de lo que hubiésemos adquirido si específicamente compramos un bono de largo plazo, ¿sí? Y eso es algo, es algo de arbitraje, ¿sí? Porque si fuera de otra manera, entonces el inversor no se quedaría en uno, sino que pasaría hacia, o sea, si los bonos largos rindieran mucho más que los bonos cortos, entonces invierto en largo y no en corto, y si invierto en corto, digamos, si rinde más lo corto, invierto en corto y no simplemente en los bonos largos, ¿sí? Pero lo interesante de esto es, en primer lugar, que se queden con la definición, que la tasa de largo plazo es igual al promedio, porque nos va a servir, digamos, la tasa de largo plazo, que es esta, que está aquí, ¿sí? Es igual al promedio entre la tasa actual, ¿sí? Entre la tasa actual de política monetaria, fíjense, esto es la de política monetaria, y todas las tasas forward hasta su término o hasta el término del bono que estamos considerando. Y esto también es posible para distintos tipos de madurez, porque N puede ser un tipo de madurez, puede ser un año, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Y específicamente lo que después, el resultado que vamos a llegar, es que cada punto de la curva de, de, de rendimiento va a estar determinado por una ecuación similar a esta, muy similar, o sea, va a estar dada por el promedio entre las tasas de interés de corto plazo, ¿sí? De corto plazo hasta su término, ¿sí? Y si no lo quisiéramos ver en términos logarítmicos, bueno, lo vemos en términos, expresados en términos numéricos, y ahí lo tenemos a 1 más R en N, este es el rendimiento, y específicamente acá sí ya lo vemos como si el tipo invierte un peso acá y va renovando, estas son las tasas a las que renueva, y en promedio me daría el mismo rendimiento que simplemente tener un bono de largo plazo, ¿sí?